Cada día en Virtus te contamos la vida del santo que ilumina esta fecha. Hoy recordamos a San Jaime de la Marca, su misión, sus milagros y su legado de fe. En la brumosa Italia del siglo XV, donde los caminos serpenteaban entre colinas cubiertas de viñedos y pueblos de piedra, nació un hombre cuyo nombre resonaría como un faro en la oscuridad. Jaime de la Marca, hijo de una noble familia, creció entre el lujo y la devoción, pero su corazón anhelaba algo más que la vida terrenal. Desde niño sentía una llamada divina, un susurro en su alma que lo guiaba hacia un destino más elevado. Su padre, un caballero de honor, soñaba con verlo seguir sus pasos, pero Jaime, con una fe inquebrantable, eligió el camino del sacerdocio. Un día, mientras caminaba por los bosques cercanos a su hogar, encontró a un anciano ermitaño que le habló de la santidad como un fuego que purifica y transforma. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón y desde entonces supo que su vida tendría un propósito sagrado. Pero el camino no sería fácil. La tentación acechaba en cada esquina y el mundo, con sus lujos y vanidades, intentaba apartarlo de su misión. Sin embargo, Jaime, con una determinación férrea, se aferró a su fe, sabiendo que solo en Dios encontraría la verdadera paz. Su viaje apenas comenzaba y las pruebas que lo esperaban pondrían a prueba su fe como nunca antes. ¿Lograría resistir? ¿O el peso del mundo lo arrastraría hacia la oscuridad? Los años pasaron y Jaime de la Marca se convirtió en un hombre de Dios, un predicador cuya voz resonaba como un trueno en los corazones de los fieles. Sus sermones, llenos de pasión y sabiduría, atraían a multitudes que buscaban consuelo en un mundo lleno de caos. Pero no todos veían con buenos ojos su influencia. Los poderosos, aquellos que se beneficiaban de la ignorancia y la superstición, temían su mensaje de verdad y justicia. Un día, mientras predicaba en una plaza pública, un grupo de hombres armados irrumpió entre la multitud, intentando silenciarlo. Jaime, con una calma sobrenatural, levantó las manos y los miró con compasión. «No temo a los hombres, porque mi fuerza viene de Dios», dijo, y en ese instante, una luz celestial lo envolvió, ahuyentando a sus atacantes. La gente, asombrada, comenzó a seguirlo en mayor número y su fama se extendió por toda la región. Pero con la fama vino la envidia, y pronto los enemigos de Jaime tramaron un plan para destruirlo. Una noche, mientras caminaba hacia un pueblo lejano, fue emboscado por unos bandidos que lo golpearon y lo dejaron por muerto. Herido y sangrando, Jaime se arrastró hasta un pequeño refugio, donde una mujer piadosa lo encontró y lo cuidó hasta que sanó. Durante su recuperación, reflexionó sobre el significado del sufrimiento y la redención, y comprendió que incluso en la oscuridad, Dios estaba con él. Pero el peligro no había pasado. Sus enemigos seguían acechando, y pronto tendría que enfrentarlos de nuevo. ¿Lograría Jaime sobrevivir a esta nueva prueba? ¿O el mal triunfaría sobre el bien? Convaleciente pero decidido, Jaime de la Marca retomó su misión con una fuerza renovada. Sabía que el mal no descansaba y que su lucha era contra las tinieblas que intentaban corromper el alma de los hombres. Un día, mientras viajaba hacia un pueblo donde se decía que la herejía se había extendido como una plaga, se encontró con un grupo de peregrinos
que caminaban hacia Roma. Entre ellos estaba una joven llamada Lucía, cuyos ojos brillaban con una pureza que le recordó a los santos sobre los que había leído en su juventud. Ella le habló de su aldea, donde la gente se había apartado de Dios, y de cómo había estado orando por un Salvador que los guiara de nuevo hacia la luz. Jaime sintió una conexión profunda con ella, como si sus caminos hubieran estado destinados a cruzarse. Juntos emprendieron el viaje hacia el pueblo atormentado, donde el aire era denso de desesperanza y los habitantes vivían bajo el temor de un falso profeta que había tomado el control. Aquel hombre, llamado Lorenzo, había convencido a los aldeanos de que era un mensajero de Dios y que debían seguir sus torcidas enseñanzas para ser salvados. Cuando Jaime llegó, fue recibido con hostilidad, pero se mantuvo firme, su voz serena al hablar del verdadero camino hacia la salvación. Lorenzo, enfurecido, lo desafió a una prueba de fe, proclamando que solo el verdadero mensajero de Dios podría obrar un milagro. Jaime, sabiendo que su fuerza provenía de lo alto, aceptó el desafío. A la mañana siguiente, los aldeanos se reunieron en la plaza, con los ojos cargados de esperanza y duda. Lorenzo, con las manos alzadas en una burla de oración, exigió que Dios castigara a Jaime si no era su auténtico enviado. Entonces Jaime, con una calma luminosa, se arrodilló y oró en silencio. Al levantarse, una luz resplandeciente llenó la plaza y el falso profeta cayó de rodillas con sus mentiras al descubierto. El pueblo, sobrecogido de júbilo, volvió su corazón a la verdadera fe. Jaime comprendió entonces que su misión estaba lejos de concluir. Aún quedaban tinieblas por disipar y nuevas pruebas aguardaban su espíritu en los días por venir. Con el corazón lleno de gratitud, Jaime de la Marca continuó su viaje, acompañado ahora por Lucía y un grupo de fieles que se habían unido a su causa. Juntos recorrieron pueblos y ciudades, llevando la palabra de Dios a aquellos que habían perdido la esperanza. Pero el mal no descansaba, y pronto Jaime se enteró de que una secta secreta, conocida como los Hijos de la Noche, planeaba un ataque contra la iglesia. Sus líderes, hombres y mujeres corrompidos por el poder y la avaricia, buscaban destruir todo lo que Jaime había construido. Una noche, mientras descansaban en un monasterio aislado, un mensajero llegó con noticias alarmantes. Los Hijos de la Noche habían secuestrado a varios niños inocentes, planeando sacrificarlos en una ceremonia pagana. Jaime, con el rostro sombrío, supo que no podía quedarse quieto. «Debemos actuar ahora», dijo, y sin dudarlo, reunió a sus seguidores y partió hacia el lugar del ritual. El camino era peligroso, lleno de trampas y enemigos, pero Jaime avanzaba con determinación, su fe inquebrantable. Cuando llegaron al bosque donde se llevaría a cabo el sacrificio, encontraron a los niños atados y amordazados, rodeados por figuras encapuchadas que cantaban himnos oscuros. Jaime, con una voz que resonó como un trueno, ordenó a sus seguidores que liberaran a los niños mientras él enfrentaba a los líderes de la secta. Una batalla espiritual estalló y Jaime, armado solo con su fe, luchó contra las fuerzas del mal. En un momento de desesperación, uno de los líderes, un hombre llamado Malachai, lo atacó con una daga, pero Jaime, con una rapidez sobrenatural, esquivó el golpe y lo desarmó. «No puedes vencerme, porque Dios está conmigo», dijo, y en ese instante, una luz celestial descendió sobre ellos, purificando el lugar. Los Hijos de la Noche
huyeron en desbandada y los niños fueron salvados. Pero Jaime sabía que esta victoria era solo el comienzo de una guerra más grande. ¿Qué nuevos desafíos lo esperaban en el camino? ¿Y cómo podría prepararse para la batalla final? Tras la victoria en el bosque, Jaime de la Marca y sus seguidores regresaron al monasterio, donde fueron recibidos con alegría y alivio. Los niños rescatados fueron devueltos a sus familias, y la noticia de su hazaña se extendió por toda la región. Pero Jaime, sabiendo que el mal no se rendiría fácilmente, comenzó a prepararse para lo que vendría. Pasó días en oración, buscando la guía divina, y una noche, mientras meditaba en la capilla, tuvo una visión. En ella vio una gran batalla, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarían en un último enfrentamiento. La visión lo dejó con un profundo sentido de propósito, y supo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Al día siguiente, reunió a sus seguidores y les habló de lo que había visto. El momento de la prueba final ha llegado, dijo, y debemos estar listos para enfrentar lo que venga. Entre ellos, Lucía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas, le preguntó si podía permanecer a su lado sin importar lo que ocurriera. Jaime, conmovido por su devoción, posó una mano sobre su hombro y asintió. Juntos se prepararon para la batalla, sabiendo que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente llegó el día del enfrentamiento. Los hijos de la noche, liderados por una figura misteriosa conocida solo como el Rey de las Sombras, reunieron sus fuerzas en un valle remoto, donde el aire era denso y oscuro. Jaime y sus seguidores se alzaron en la colina opuesta, con el corazón lleno de valor y el espíritu inquebrantable. Cuando ambos ejércitos se enfrentaron, el Rey de las Sombras dio un paso al frente, su voz resonando por todo el valle. «No puedes derrotarme, Jaime de la Marca», dijo. «Soy la oscuridad que ha consumido el corazón de los hombres, y tu fe no bastará para vencerme». Jaime, con voz firme, respondió: «Te equivocas. Soy siervo de la luz, y la luz siempre triunfa sobre la oscuridad». Con esas palabras comenzó la batalla, y el destino de la tierra quedó suspendido en el equilibrio. ¿Lograrían Jaime y sus seguidores triunfar sobre las fuerzas del mal, o caerían en la oscuridad para siempre? La batalla en el valle fue feroz, un choque entre la luz y las tinieblas que sacudió los cielos. Jaime de la Marca, con su fe como escudo, avanzó hacia el corazón de la oscuridad, seguido por sus fieles seguidores. Los hijos de la noche, con sus rostros ocultos bajo capuchas, atacaron con furia, pero cada golpe que intentaban asestar era desviado por la gracia divina. Lucía, a su lado, rezaba sin cesar, su voz un faro de esperanza en medio del caos. El Shadow King, con un poder que parecía infinito, se enfrentó a Jaime en un duelo que sacudió la tierra. Sus espadas chocaron, y cada golpe resonaba como un trueno. «Tu fe es débil», escupió el Shadow King, «y pronto caerás como todos los demás». Pero Jaime, con una sonrisa serena, respondió: «Mi fe no es mía, sino de Dios, y Él nunca me abandonará». En un momento de desesperación, el Shadow King lanzó un ataque final, pero Jaime, con un movimiento rápido, lo desarmó y lo derribó. El Rey de las Sombras, derrotado, cayó de rodillas, su poder disipándose como niebla al amanecer. La victoria fue de los fieles, y el valle se llenó de luz. Pero Jaime, herido y exhausto,
sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Esa noche, mientras yacía en su lecho, rodeado de sus seguidores, les habló con calma. «Mi misión ha terminado», dijo, «y pronto me reuniré con mi Creador». Lucía, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «No nos dejes», susurró, pero Jaime solo sonrió. «No estoy dejando a nadie», respondió. «Estoy yendo a un lugar donde la luz nunca se apaga». Al amanecer, Jaime de la Marca cerró los ojos por última vez, su alma ascendiendo al cielo como un faro de esperanza para todos aquellos que lo habían seguido. Su legado viviría para siempre, y su nombre sería recordado como un santo, un guerrero de la fe que había triunfado sobre la oscuridad. Pero incluso en la paz de su partida, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué lecciones había dejado para el mundo? ¿Y cómo podrían los hombres honrar su memoria? Los años pasaron, y el nombre de San Jaime de la Marca resonó en los corazones de los fieles como un recordatorio de la fuerza de la fe y la luz de la esperanza. Su vida, llena de pruebas y victorias, se convirtió en un faro para aquellos que buscaban consuelo en tiempos de oscuridad. En los pueblos y ciudades donde había predicado, se erigieron iglesias en su honor, y su imagen, con la mirada serena y la espada de luz, se transformó en símbolo de resistencia contra el mal. Lucía, cuyo corazón había sido transformado para siempre por sus enseñanzas, dedicó su vida a difundir su mensaje, convirtiéndose en un faro de fe por derecho propio. A menudo hablaba de las lecciones que había aprendido de él, del poder de la oración y de la importancia de mantenerse firme en las creencias sin importar el costo. Así, el legado de San Jaime de la Marca perduró, no solo en las historias contadas sobre él, sino en las vidas que tocó y en los corazones que inspiró. Su camino había sido uno de fe y valentía, de amor y sacrificio, y servía como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios siempre podía encontrarse. Con los siglos, su nombre fue inscrito entre los santos, y su festividad, el 28 de noviembre, se convirtió en una celebración de su vida y de la verdad eterna que defendió con tanto fervor. Y así, la historia de San Jaime de la Marca perdura, como testimonio del poder de la fe y del triunfo de la luz sobre las sombras. Que su ejemplo continúe inspirando a las generaciones venideras y que su espíritu viva en los corazones de todos los que buscan el camino de la rectitud. Amén. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.